Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo Último. Hoy sábado, 25 de abril del 2020. Y después que termine esta intervención, que voy a llamar al amigo promotor de los derechos civiles, sobre todo de la comunidad LGBTIQ, Pedro Julio Serrano, para que dialoguemos sobre el terrible asunto de dos mujeres trans asesinadas el pasado martes de madrugada. Por lo menos sus cuerpos fueron encontrados el pasado martes de madrugada en el área del sector Mambiche, barrio Mambiche de Humacao. Vamos a hablar sobre eso porque no es posible que en medio de la pandemia estemos dejando sin cubrir un aspecto tan importante de nuestra vida social, que son los crímenes de odio. Y todo tiende a indicar que a Serena Angelique Velázquez Ramos, 32 años, y a Laila Peláez Sánchez, de 21, las mató la homofobia. Vamos a eso tan pronto consigamos nuevamente al compañero Pedro Julio Serrano, a quien le envié un mensaje y está pendiente de que lo llame. Pero además de eso, vamos a cubrir de alguna manera lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico con Wanda Vázquez Garcet, que está en medio de una gira de medios escogidos. Le contesta preguntas a quien ella entiende, está segura de cómo va a ser la entrevista. No pasa, obviamente, porque yo creo que ya los medios se dieron cuenta y los personalities y los periodistas que están en los medios tradicionales se dieron cuenta de que el país está exigiendo que se hable con la verdad, que sobre todo se investigue, que se haga lo que se tiene que hacer con relación a las pruebas, al aislamiento, al rastreo comunitario del virus y a la mitigación. Súper importante, en el medio de que hay 60 organizaciones del comercio que están pidiéndole a la gobernadora que se reactive de alguna manera la economía. Todavía no ha decidido cómo lo va a hacer, pero todo tiende a indicar que sí, que lo va a hacer. Así es que yo quiero hablar primero con Pedro Julio, porque no es solamente el asesinato de estas dos jóvenes, todavía está pendiente el asesinato de Alexa, todavía hay un caso que no queda claro, que fue encontrada una trans, Penélope, el 13 de abril, ahorcada en su celda en la cárcel de Bayamón, complejo correccional de Bayamón, y todavía no se ha establecido si la joven se suicidó, que aparentemente no se suicidó porque su cuerpo estaba lleno de hematomas. Así que vamos a hablar primero con Pedro Julio para ver dónde están estos casos, qué es lo que está pasando en Puerto Rico y qué información tienen los grupos como los que Pedro Julio gerencia y participa de precisamente tratando de atender la violación de derechos humanos contra esa comunidad. Buenos días, Pedro Julio, estás en Bonita Radio. Buenos días y gracias por la oportunidad, Carmen. Pedro Julio, yo quisiera primero que me dijeras, porque el compañero Miguel Rivera Puig, que tengo que decir que es uno de los mejores periodistas que tiene la cobertura policíaca en Puerto Rico, del periódico El Vocero, hace 2 días escribió que aparentemente la militancia de CABE planteó el asunto del crimen de odio y que de alguna manera tocó a los oficiales de la policía que en efecto están manejando una información con relación al posible crimen de odio contra contra Serena y Laila. ¿Qué información tienen ustedes como movimiento, que sé que están súper activos con relación a este tema, con relación a esa información? Pues mira, realmente estamos viendo, primero que todo tengo que decir que estamos viendo una epidemia de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ que no habíamos visto en más de 10 años. Sí. La última vez que vimos algo así fue para los años 2009-2010, donde hubo
alrededor de 17 asesinatos, entre 17 a 22 asesinatos en ese periodo. Exacto. La realidad del caso es que la policía, por varias cosas. Una de las cosas que estaba precisamente yo hablando con Miguel Rivera Puig, a quien me unen lazos de amistad por que mi abuelo fue director de ese periódico donde él trabaja, es que Miguel nos cuenta que la policía está prácticamente sin recursos. Y los pocos recursos que quedan están, como quien dice, en buen puertorriqueño, abacorados. Sí. Y más allá de eso, ¿te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.